Estimados jóvenes de octavo grado, les saluda William Gabriel Martínez Avilés, estudiante de la carrera Enseñanza del Español del Centro Universitario Regional de Nacaome, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En este video veremos el monólogo y soliloquio, un tema de mucho interés para ustedes. Comencemos. Modalidades discursivas son las formas, estructuras y rasgos lingüísticos de los que se reviste un texto para decir algo. En el teatro se utilizan las siguientes formas o modalidades discursivas. El diálogo, que se refiere al intercambio de información entre dos o más personas, y el monólogo y soliloquio, que se caracterizan por ser realizados por una sola persona. ¿Qué es el monólogo? Es un discurso pronunciado por una sola persona, que expresa en voz alta sus pensamientos, para sí mismo o bien ante un auditorio que no intervendrá. En otras palabras, se puede definir como una forma de diálogo que un individuo puede realizar para un público o para sí mismo. Por lo general, este tipo de discurso suele ser de duración corta y su característica principal es que solamente una única persona puede llevarlo a cabo, a través de la expresión en voz alta de sus pensamientos, reflexiones, sentimientos e ideas. Estos tipos de diálogos han sido empleados como recursos para los distintos géneros literarios, entre ellos los cuentos, poesías, novelas, periódicos, guiones de teatro, discursos, revistas, entre otros. Características del monólogo. Hablante como única voz, porque en el monólogo habla una sola persona. Se puede expresar en voz alta, para sí mismo o bien ante un auditorio. Hay un diálogo interiorizado, porque está formulado de manera interna entre un yo locutor y un yo receptor. Uso de exclamaciones que se utilizan para resaltar algunas expresiones. Descubre el mundo interior del personaje y puede haber un público espectador. Tipos de monólogos. Monólogo dramático, también conocido como soliloquio. Se trata de una puesta teatral de las reflexiones personales y los pensamientos de un personaje determinado, ya sea como una obra unipersonal o como un recurso expresivo dentro de una obra teatral mayor. Monólogo cómico, característico de comedias en vivo como el stand-up. Se trata de una rutina teatral cómica interpretada por una sola persona, sin acompañamiento, vestuario ni escenografía de ningún tipo. Monólogo interior. Esta forma de monólogo es una técnica empleada en literatura, sobre todo en narrativa, para reflejar mediante largas oraciones el estado emocional de los pensamientos del personaje, reflejando sus sentimientos. Ejemplo de monólogo. Oh gran cosa, si eso es todo el daño que hicimos en este valle de lágrimas, Dios sabe que no es tanto. No lo hace todo el mundo, solo que lo ocultan. Yo supongo que una mujer está aquí para eso, si no Él no nos habría hecho como Él nos hizo, tan atractivos para los hombres. Monólogo de Molly, capítulo 18. ¿Qué es el soliloquio? Es una reflexión o meditación que un sujeto realiza para sí mismo, a solas y en voz alta para comunicar lo que siente y piensa. Es decir, que es una conversación que un sujeto o personaje mantiene en solitario con él mismo. Por lo tanto, sus ideas o expresiones no son interrumpidas. En el teatro, es un discurso que revela los pensamientos, motivaciones o planes internos de un personaje. Características del soliloquio. En él suele aparecer un personaje a solas. La expresión es en voz alta. Es reflexivo. Hay subjetividad por la mezcla de los sentimientos. Se usa en obras dramáticas y además está asociado a la locura. Tipos de soliloquio. Entre ellos, el reflexivo y el lírico.
El reflexivo suele usarse ante la inminencia de tomar una decisión, mientras el lírico es aquel en el que un personaje expresa sus sentimientos. Ejemplo de soliloquio. Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble en la mente sufrir las ondas y flechas de la indignante fortuna, y tomar las armas contra un mar de angustias, y ponerse a acabar con ellas, morir, no dormir más, por un sueño, para decir que acabamos con el dolor de corazón, y los 1000 choques naturales de lo que es heredero de la carne. Es una consumación que se desea con devoción. Morir, dormir, dormir, tal vez soñar, sí, ahí está el problema. Diferencias entre monólogo y soliloquio. En el monólogo habla solo un personaje, mientras que en el soliloquio un personaje habla solo. El monólogo es el discurso dado por una sola persona a otro personaje o al público. El soliloquio es un discurso que uno se da a sí mismo. Monólogo se compone de la derivación de dos palabras griegas: monos, que significa sencillo o solitario, y legein, que significa hablar. Soliloquio se deriva de la palabra latina solus, que significa solo, y la palabra griega loki, que significa hablar. En un monólogo puede haber dos tipos de audiencia: la audiencia real y una audiencia dentro de la obra, mientras que en un soliloquio no hay público, excepto el público sentado en el teatro y viendo la obra. ¿Verdad que es divertido aprender sobre el monólogo y soliloquio? Por supuesto que sí. Los invito a estar siempre atentos. Gracias por ver el video.